Señor Jesús les bendiga a todos. En esta hora quiero compartir un tema muy importante, como lo es siempre la palabra de Dios, pero esto es en relacionado al diezmo. Del diezmo vamos a hablar, ya que es importante, porque hoy en día muchos líderes, ellos, por supuesto, los que se llaman pastores, son uno de los que les interesa este tema, pero el pueblo, como no escudriña a profundidad la escritura, solamente les mencionan lo que está escrito en Malaquías 3, 8 al 9, y por esa causa es de que el pueblo, pues de buen corazón, con buena voluntad, lo entregan. Quiero hacer un paréntesis en cuanto a este tema. No lo vayan a ver polémico, solamente es una información para aquellos que tienen la buena voluntad de escudriñar, porque en relación a la palabra de Dios que concierne para la salvación, es bueno no tener dudas en todo lo que uno practica dentro de la iglesia. Comentarles de que el diezmo está en la palabra de Dios, sí está en la palabra de Dios, pero tuvo su fundamento, o a quienes se les fue entregado, no para todos. No todos tenían el derecho de recibir los diezmos. Esto hablándolo según la palabra de Dios. Entonces, los diezmos es un mandamiento de parte del Señor, es un mandamiento. Y quería hacerles de conocimiento de que en la palabra de Dios aparecen 613 mandamientos. No solo son 10 mandamientos, son muchos mandamientos. Y dentro de esos 613 mandamientos están los 10 mandamientos que nosotros conocemos, según el libro de Éxodo. Entonces los mandamientos, pues, son una reunión de todas las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Y dentro de los 613 mandamientos, ahí están los 10 mandamientos. Y de todos esos 613, está ese el cual se relaciona al diezmo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el que cumpla o el que quiera hacer cumplir este mandamiento acerca del diezmo, tiene que cumplir los 612 mandamientos restantes, porque todos entran en los mandamientos de Dios, tratándose acerca de la ley. Bueno, el primer texto que la mayoría usa, y en realidad es importante, todo es textual. Lo que se comparte a través de las redes sociales, a través de los medios de publicidad, es necesario pues dar testimonio de lo que uno está hablando, porque no puede uno inventarse algo, ¿verdad? Poner ejemplos materiales, ejemplos de la tierra, sin que haya fundamento en la palabra del Señor. Entonces, dice uno de los textos bien favoritos pues de los líderes hoy en día, es lo que dice acá en capítulo 3 y su verso 8 de Malaquías. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso dice la palabra de Dios, ¿correcto? Eso dice la palabra de Dios y es muy importante. Entonces, repito, así como este mandamiento, que el Señor es bien específico en exigirlo, que lo cumpla el pueblo de Israel, porque aquí les hace un reclamo. Aquí le hace un reclamo, hasta les dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, el Señor acá les hace un reclamo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le hace un reclamo. ¿Y qué quiere decir? Que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo ese mandamiento acerca de los diezmos.
Pero repito, no solamente es ese mandamiento. Dentro de los 613 mandamientos está ese mandamiento de los diezmos. Entonces, todo lo que está escrito acá, que eran mandamientos para el pueblo de Israel, es un hecho de que el pueblo de Israel estaba obligado a cumplirlos, y de entre ellos hay muchos. Entonces, pero literalmente el pueblo de Israel literalmente no es que le había robado al Señor. El Señor así les explica, así les dice, así les da a entender, así lo percibía él. Pero en la realidad, acá mismo en el libro de Malaquías está la práctica que hace Israel. Porque Israel, si ustedes se acuerdan en la gracia, según cuando el Señor anduvo manifestado en carne en esta tierra, en la gracia se ve que, digo en la gracia porque el Señor ya estaba en esta tierra, pero la gracia comienza a partir de que Él expiró, en aquel madero, que derramó su sangre, ofreció su cuerpo en sacrificio por todos nosotros. A partir de allí es que aparece la obra redentora, o sea, entra en vigencia la gracia a partir de allí. Entonces, cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra, aparece que los fariseos hasta hacían un poco más de lo que la ley decía en cuanto al diezmo. El Señor les recalca y les dice que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, cosas más minúsculas. Y también hacían algo más estricto en cuanto a la ley, y que el Señor se los enfoca y les dice que eran mandamientos de hombre y que ellos tenían muy estricto lavarse las manos por todo a cada momento. Entonces, literalmente vemos que el pueblo de Israel sí no se alejaba de la práctica de los mandamientos de Dios, sino que ellos lo hacían a su manera. No sé si me explico, ellos lo hacían a su manera. El ejemplo, para reforzar lo que les estoy diciendo, esto está acá en el libro de Isaías, en su capítulo 1, y eso todos lo sabemos. Israel no es que se alejaba de la práctica literal a lo cual el Señor les reclamaba. Porque por acá vemos en Isaías 1, en su capítulo 1 de Isaías y su verso 12. Voy a poner este ejemplo. El Señor les había dado órdenes de cumplir todos estos preceptos, estos mandamientos y fiestas rituales. Les había dado órdenes, pero el pueblo de Israel siempre lo hacía. Pero él lo hacía a su manera, lo hacía de la manera que ellos creían conveniente hacerlo, agradar a Dios. Pero en la realidad el Señor más adelante les aclara que por qué razón no se los recibía. O sea, lo que ellos practicaban quedaba nulo, porque hacían una parte pero lo hacían mal. Hacían otra parte pero lo hacían a su manera. Ejemplo, dice Isaías capítulo 1 y verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Y el Señor aquí les dice lo que ellos hacían. Pero ¿por qué se los rechaza? Porque ellos en su corazón tenían otras prácticas. En su corazón ellos no guardaban la palabra de Dios, solamente lo hacían literalmente, mecánicamente, pero de corazón no hacían muchas cosas y lo que Él exigía no lo ponían en práctica. Entonces, el ejemplo que traigo yo a memoria en este momento es porque el Señor aquí declara que sí es lo que hacía Israel y que era lo que no hacía. De igual manera en los diezmos, cuando Él les dice, me habéis robado, no era que literalmente le quitaban al Señor, sino que ofrecían los diezmos, pero no de la manera que Él quería. Pero en este ejemplo de Isaías, en su capítulo 1 y verso 13, dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, y él había pedido incienso. El pueblo de Israel ofrecía incienso. De ahí dice, lunas nuevas y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo que el Señor aquí les está mencionando, todas estas cosas, Él mismo se las exigió a Israel. Ellos celebraban lunas nuevas, fiestas solemnes, convocar asambleas, lunas nuevas y el ofrecer incienso
Eso lo hacía Israel porque el mismo Señor se los había pedido. Pero más adelante se ve por qué razón es que Él se los rechaza. No porque ellos lo estaban haciendo inventado. Ellos lo practicaban, pero no de la manera correcta. Dice en el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Mire, ellos extendían las manos, ellos oraban y eso era agradable delante de Dios. Por lo tanto, ellos lo hacían. Ellos no eran de su propia cuenta que inventaban hacer todas estas cosas. Celebrar fiestas solemnes, celebrar lunas nuevas, días de reposo, guardarlos, orar. Todas estas cosas no eran de inventos de ellos, sino que ellos lo hacían porque el Señor se los había pedido. Pero aquí dice que cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y ahí está la razón por la cual el Señor les rechazaba todas estas cosas que Él mismo le había pedido. Ahí dice, llena están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea que ellos se habían desatendido de las viudas, no hacían justicia al huérfano, no restituían al agraviado. Entonces estas cosas no las hacían ellos. Por no hacer bien, la otra parte es que el Señor les daba por anulado todas las demás prácticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que literalmente no era que Israel le había robado los diezmos al Señor. Como dice aquí en el 3:8 que nosotros vimos al principio. No dice literalmente que le habían robado. En el 3:8 de Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? No, Israel siempre ofrendaba, Israel siempre diezmaba. Lo que sucede acá que Israel lo hacía a su manera. Voy a leer este capítulo 1 en su verso 6 en delante para que ustedes puedan comprender qué era lo que hacía Israel. No era que Israel había dejado de diezmar. Israel lo hacía, literalmente lo hacía, pero a su manera. Y cuando él dice, robará el hombre a Dios, era porque lo estaban haciendo mal. Dice, el hijo honra al padre. Es Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Era un reclamo. El Señor estaba airado con la nación de Israel. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ellos ofrecían animalitos. Ellos ofrecían animalitos de su rebaño, pero ciegos. O sea, eran animalitos con defectos. Dice así, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. O sea, el Señor estaba airado con la nación de Israel, porque del sacerdote y el pueblo ellos hacían lo que querían, tomando de base la ley de Dios, los mandatos de Dios.
Ellos ofrecían, pero animales ciegos, animales enfermos, animales cojos o incluso animales robados. Ahí dice, o hurtados. Dice más adelante, porque desde donde sale el sol, porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Oiga cómo dice, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Señor? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor. O sea, en pocas palabras, Israel literalmente no había dejado de diezmar. Israel no había dejado de diezmar, sino que ellos ofrecían lo hurtado, lo dañado, ofrecían lo cojo, lo ciego, lo enfermo. Ellos lo hacían de la manera que querían. Lo inferior, lo malo le ofrecían al Señor, tal como hizo Caín. Tal como hizo Caín, lo hacía de mal corazón, por eso la ofrenda no fue recibida. Caín y Abel ofrecieron al Señor. Dieron al Señor una ofrenda, pero uno lo hacía de un buen corazón y otro de mal corazón. Así estaba la nación de Israel. Por esa causa es que el Señor les reclama y les dice que le habían robado. O sea que lo que Israel practicaba en cuanto al diezmo, el Señor lo anulaba. Y el Señor veía que no estaban practicando nada en cuanto a ese punto, en cuanto a ese mandamiento. Repito, son 613 mandamientos que están en la palabra de Dios, que tenía Israel la obligación de cumplirlas. Ahora bien, si alguien se esmera por cumplir este mandamiento en cuanto al diezmo, está obligado a cumplir los otros 612 mandamientos. Y aquí vemos nosotros de que ellos literalmente siempre diezmaban y le daban ofrendas a Dios, pero de manera no correcta. En pocas palabras, si se diezma, se tiene que cumplir los otros 612 mandamientos. ¿Por qué solamente un diezmo del antiguo tiempo? En lo que es el diezmo, solo un mandamiento se esmera el hombre hoy en día a cumplir. Y otra de las razones que tal vez no explican, ¿verdad? Y no se lo declaran al pueblo o a los miembros, es que el diezmo lo recibían claramente, lo dice la palabra. El diezmo lo recibían solamente los levitas. Recuerde, aun que la palabra de Dios está acerca de dar el diezmo no era para todo Israel, eran 12 tribus de Israel. Y dentro de las 12 tribus, solamente la tribu de Leví era la única que tenía derecho a recibir esos diezmos, y ellos lo administraban, porque el diezmo iba dirigido al sumo sacerdote, a los de Leví, a la tribu de Leví también. Entonces, esa es la razón o la distribución o la forma correcta por qué el Señor dio ese mandato del diezmo. Eso era para los sumos sacerdotes, era para la tribu de Leví. Entonces, no era para todo Israel. Aún una reseña que quiero que quede bien clara en esta aclaración es que aún de las 11 tribus de Israel, nadie tenía derecho a recibir diezmos. Nadie. Y siendo israelitas de carne y sangre, nadie tenía derecho a recibir diezmos. Solamente la tribu de Leví. Y ellos eran los únicos a los cuales el Señor había autorizado. ¿Por qué razón? Porque la tribu de Leví no tenía herencia dentro de las 12 tribus. No tenía una porción de tierra, no tenía algo de herencia que el Señor les había dado cuando entregaron las tierras prometidas a todos los patriarcas. Entonces, esa es la causa. Veamos lo que dice. Una es para la tribu de Leví. Primero, para Israel. Posteriormente, dentro de las 12 tribus de Israel, para la tribu de Leví.
Y ahora, hoy en día, ningún pastor, ningún líder es levita. Pero alguien va a decir con astucia, alguien puede decir con astucia para engañar al miembro. Puede decir, no, pero nosotros somos israelitas espirituales. Pero eso, exacto, si decimos israelitas espirituales, pero el israelita espiritual, ese es israelita, toda la nación, todo el pueblo de Israel. Pero dentro de ellos solo era para la tribu de Leví exactamente lo de la ley. Pero yo pongo otro ejemplo. ¿Por qué tomar de base rigurosa o fielmente o decir que es palabra de Dios y que hay que cumplirla un mandamiento en cuanto en todo lo que es la palabra de Dios, en la ley, en los preceptos, en los mandamientos, en todo lo que está en la palabra de Dios, había muchas cosas que cumplir? Dentro de esas ordenanzas estaba la circuncisión. Dentro de esas ordenanzas estaba ofrecer en sacrificio a los animalitos, hacer holocausto. Dentro de esas ordenanzas estaba la circuncisión. Dentro de esas ordenanzas que era de parte de Dios era que el que se encontraba en fornicación era muerto a piedras. Entonces, y así sucesivamente, dentro de esas ordenanzas estaban que el sumo sacerdote, los sacerdotes no tenían por qué dañarse la punta de su barba. O sea, hay muchos preceptos dentro de los 613 mandamientos. Eso es muy extenso, muy profundo. Entonces, ¿por qué tomar aquello y lo otro no? Ese es el detalle de hoy en día, en la actualidad, en este siglo. ¿Por qué tomar rigurosamente y enseñárselo al pueblo? Claro, es evidente, porque se trata de dinero. Por eso solamente ese texto es el que se toma con rigurosidad de esos 613 mandamientos que están en la palabra de Dios. Solamente ese se toma y lo demás no. El pueblo o los miembros tendrían que circuncidarse, los miembros tendrían que hacer un sacrificio, un holocausto, presentárselo a Dios, criar a un animalito, engordarlo y ofrecérselo a Él. Entonces, muchos ritos, muchas cosas tenían que practicar, pero eso no es para nosotros. Eso era exclusivo para el pueblo de Israel, porque ellos aún permanecen en la ley. Nosotros sí es muy claro, permanecemos en la ley de Dios también, puesto que hay cambio de sumo sacerdote, también hay cambio de ley, dice el escritor a los Hebreos. Si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Y este sumo sacerdote es el Señor Jesús. Entonces, siempre estamos bajo la ley, pero la ley de Cristo. Entonces, el Señor vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla. Él fue el único que la cumplió. Él vino a cumplirla, ¿verdad? Pero Él empezó a hablar acerca de la gracia y de aquellos 613 mandamientos, que dentro de esos 613 hay 10 que nosotros vemos bien palpables y que están reunidos en un párrafo en el libro de Éxodo. De todos esos mandamientos el Señor hizo 2 y de esos 2 es uno que se refiere al amor, Pero ya para la gracia, eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Por qué el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué los apóstoles? Aún el mismo Señor, ¿por qué Él no recibió diezmos? El mismo Señor, siendo el buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Quién entregó diezmos al Señor? ¿Quién entregó diezmos al apóstol Pablo? ¿Quién entregó diezmos al apóstol Pedro? Nadie entregó diezmos. Y aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso dice libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está el testimonio de la vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, de los cuales nosotros venimos a ser participantes de la doctrina del evangelio eterno. El libro de los Hechos testifica la conducta, la vida, la creencia, la fe, la participación y los sufrimientos que llevó la iglesia en el primer tiempo, en los primeros siglos. Entonces, en el libro de los Hechos no hay ningún testimonio acerca de que la iglesia practicaba diezmos. ¿Sabe qué se aparece? ¿Sabe qué se aparece? Aparecen las ofrendas, aparecen colectas y donativos. Así caminó la iglesia de la gracia.
La iglesia de la gracia, no estoy hablando de la ley, no estoy hablando de que cuando circuncidaban, que cuando hallaban a alguien en fornicación lo mataban a piedra, cuando un hijo era rebelde, y porque esas cosas ahora, hoy en día, los pastores eso no lo practican, que cuando un hijo es rebelde, contumaz, lo tienen que sacar a la puerta de la casa y matarlo a piedra. Eso es parte de los mandamientos. ¿Por qué solo el mandamiento del diezmo y lo demás no? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos aclara. Que si alguien quiere cumplir algo de la ley, algo del tiempo de la ley, tiene que cumplirlo todo, todo. Entonces, esas cosas no las cumplió Israel. Nadie las pudo cumplir. Pero ahora, hoy en día, solo se inclinan a ese texto. Pero está muy bien, está muy bien. Hay promesa, que hay bendición. Pero el detalle es que no les aclaran mucho. No le aclaran mucho a los miembros. Aún en el diezmo había mucha forma cómo se administraban los diezmos. El diezmo que recibían los levitas, un 10% de ese mismo diezmo era dedicado para los sumos sacerdotes. Otro 10% era dedicado para otra área. Y a los 3 años también había otro diezmo que el pueblo entregaba, pero era para, no para los sacerdotes, no era que lo iban a disfrutar los levitas, sino que era ese diezmo para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros, para los pobres. A los 3 años había un diezmo especial que era dedicado para todo el pueblo, en el caso de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros y de los pobres. Dice que hacían un gran banquete, hacían fiesta de ese diezmo, compartían y todos quedaban saciados sin que nadie tuviese necesidad. Pero esa parte de los diezmos no la explican los líderes de hoy en día. O sea, el diezmo según la práctica en Israel, eso es bueno, pero era designado solamente a la tribu de Leví, y la tribu de Leví desapareció. Porque ahora, hoy en día, aún en Israel, a todos les dicen judíos o israelitas, ya se perdieron. No hay de la tribu de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Benjamín, ya no están detalladas esas tribus. Entonces, por supuesto que también ya hay más de 2000 años, casi 2000, más de 2000 años, o 2000 años va a tener porque fue destruido en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. Entonces, ya no habían sacerdotes, ya no habían quien ministrara en el templo, ya no habían que ofrecieran sacrificios. Entonces, esas cosas dejaron de practicarlas. Por esa causa es que nosotros aclaramos que para la iglesia primitiva, para los cristianos, según la gracia, sí, va a decir usted, pero ¿de qué va a comer el pastor? ¿De qué va a comer el ministro? ¿De qué va a comer el anciano? ¿De qué va a vivir si se entrega a la obra? Correcto, eso es muy importante analizarlo. Los diezmos no eran centralizados en aquel tiempo, aunque era para Leví, eran repartidos para el sumo sacerdote también, y era un parte de diezmo al tercer año de cosechas. El diezmo era repartido para que todo el pueblo lo disfrutara. Y menciono, exclusivo para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Pero esa parte no la practican los que practican el diezmo, ni la enseñan ni la explican. Entonces, pero hoy para los gentiles, como repito, hay que leer el libro de los Hechos, Todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el último, no hay ningún registro, ni en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, a los Éfesos, a los Gálatas, la carta a Timoteo, la carta de Juan, la de Santiago, en ninguna habla de diezmos que practicaba la iglesia primitiva. Pero si usted dice que lo hace de corazón, eso está bueno, pero lo que está malo es que quienes lo enseñan, quienes lo exigen, porque no me van a dejar mentir, hay predicadores que amenazan al pueblo y hablan frenéticamente para que ellos lo den, aunque no puedan, o aunque no tuviesen.
Y el miembro que diezma es el mejor miembro. A ese le dan la diestra, al que da un diezmo más jugoso. Pero el que no puede, a ese no lo toman en cuenta. Es más, esa es una de las razones por qué hoy en día los líderes no hablan la verdad de la palabra de Dios en cuanto a la santidad, en cuanto al temor, en cuanto a la reverencia, en cuanto a la nueva criatura. No hablan estas cosas porque si se le va a un miembro, se le va parte del diezmo. Entonces, por esa causa es que las iglesias hoy en día se han hecho bien libertinas. O sea, hay mucho libertinaje. Les permiten llegar en pantalonada, les permiten llegar con pintura, les permiten llegar como quieran y diciendo que son nueva criatura en Cristo. Aún hasta hay pastoras, que es una gran blasfemia. Hay pastoras porque el Señor no dejó pastoras, dejó pastores. Dejó a Pedro, encomendó a Pablo, encomendó a los 12 apóstoles. Aún en el tiempo antiguo también habían solo sumos sacerdotes, varones encargados en la casa de Dios, varones. Aún el caudillo no fue una mujer, fue Moisés. Siempre el Señor ha tratado con varones, pero hoy en día esto se está degenerando, esto se está arruinando. La apostasía ha entrado mucho ha entrado. Entonces, tanto así que mujeres que tienen suficientes palabras de convencimiento, mujeres que dicen ser pastoras, mujeres todavía tienen el valor de estar predicando en pantalonada, predicando aparentemente inspiradas de parte de Dios, y todos los miembros se gozan, pero con el espíritu de error, predicando algo supuestamente de santidad y de hablar de la palabra de Dios, pero con su enseñanza verbal está diciendo lo contrario. Esta persona desordenada, empantalonada. Dos faltas: una que no es para el ministerio, no es para la mujer; la segunda, que toda deshonesta. Pero el pueblo aplaude. ¿Por qué? Porque así como es el ministro, así es el miembro. Le enseñan a vivir en pecado. Entonces lo que le interesan a estos pastores solamente es el diezmo, o sea, la moneda. Ese es el centro del mensaje. Usted, el miembro, lo puede dar de corazón, lo puede dar de buena fe, pero es un engaño, porque eso no es para la práctica de la iglesia gentil. Eso es un engaño. Es un engaño. Lo que sí es para la iglesia de la gracia, a la iglesia que el Señor va a venir a levantar, es las ofrendas. ¿Pero de qué va a vivir el pastor? Hay ofrendas pastorales, hay ofrendas generales para el mantenimiento de la iglesia, y hay una ofrenda pastoral. Y recuerde, la ofrenda tiene que ser voluntaria y de corazón, según lo propuso en su corazón. O sea, tiene que darlo con alegría. Esto está escrito aquí en 2 Corintios 9:5. Vamos a compartir acá. Segunda carta a los Corintios. Esa es la práctica de la iglesia. Esa es la práctica de la iglesia. Recuerde, hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay muchos miembros nuevitos que están emocionados, están entusiasmados porque han sido engañados. Les han dicho que ya son salvos, les han dicho que ya pueden ser diáconos, que pueden ser obreros de valor, que ya pueden ser servidores. Los involucran para así ir engañando a más gente fácilmente, haciéndoles creer que el caminar del evangelio se toma de la manera que uno quiera. No, la persona tiene que estar arrepentida, convertida, bautizada, y sus ropas tienen que estar limpias. Tiene que haber un tiempo de prueba para que pueda ser servidor. Tiene que estar en un tiempo de preparativo, tiene que estar a prueba. Pero hoy en día todo lo hacen rápido, porque lo que les interesa es que sean miembros activos para poder tener derecho a cobrarles el diezmo. Eso es la verdad. Y hay muchos miembros que ciegamente defienden a los pastores, dice, y se ponen en contra. Opinan de muchas maneras, y aquellos que les exigen el diezmo, les exigen la monedita, entonces hasta los apoyan, pero sin conocimiento, solo porque se dejan ir por el fanatismo. Esa es la palabra correcta, por el fanatismo, por el amor que le sienten a los pastores. Entonces lo hacen de buena fe y de buen corazón, pero quien sabe que está haciendo y aprovechándose y que lo está haciendo incorrectamente es el pastor mismo, porque supuestamente el pastor es lector de la palabra y sabe que eso ya no es para la iglesia del Señor.
El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los primeros pastores, los grandes ministros, las columnas fuertes de la iglesia primitiva, las columnas fuertes de la iglesia que el Señor va a venir a levantar en esta tierra, no practicaron tales cosas, no las practicaron. Recordemos, el Señor Jesús dijo, más bien es dar que recibir. Y qué ejemplo del buen pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, el Señor Jesús. ¿Quién le entregó diezmos al Señor Jesús? Al contrario, el Señor Jesús decía, ¿qué queréis que os haga? Le sanaba. ¿Qué queréis que os haga? Decía el Señor. Le sanaba de la lepra, le sanaba de muchas enfermedades, a muchos socorría, a muchos les ayudaba. Y aquellos discípulos decían, ya es tarde, maestro, despídelos. Y el Señor les dio de comer. El buen pastor, dijo el Señor, su vida da por las ovejas. Pero ahora los pastores se comen a las ovejas. Los pastores ordeñan a las ovejas. Los pastores trasquilan a las ovejas. Le quitan la lana, le quitan la leche. Y el Señor Jesús no dio ese ejemplo. El Señor Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. El apóstol Pablo, un gran ejemplo. Nosotros sabemos a través de la palabra de que dice que no tenemos que afanarnos nosotros en esta vida. El Señor está en contra del afán. Pero ¿por qué razón el apóstol Pablo vivía una vida afanada? Porque él mismo testifica en la carta a los Corintios, me parece. Él testifica a los hermanos. Él testifica a los hermanos que él trabajaba de día. Un gran ejemplo que dio. Y la pregunta es, ¿quién de los pastores modernos de este tiempo le va a llegar a la altura de nuestro gran hermano y apóstol Pablo? ¿Quién de los pastores de este tiempo moderno, sea que tenga 1000 miembros, 2000, 5000, que tenga muchas filiales a nivel mundial, quién de estos pastores va a tener la altura del apóstol Pablo o del apóstol Pedro para decir que tienen derecho? El apóstol Pablo dio ejemplo. Él dio ejemplo y él ordenó cómo tenían que establecerse las iglesias. Dice así, 2 Corintios capítulo 2 y su verso 5. 2 Corintios 9, 5. Dice así, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos. Así dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Mire cómo dice. Y preparen, dice, que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad. Habla de generosidad, habla de dádiva, habla de regalo, habla de ser generoso voluntariamente. La generosidad es voluntaria, no es exigida, no es mandato. La generosidad nace del corazón. Esto es para aquellos que dicen, yo lo doy de corazón. Eso está perfecto, que todo se haga de corazón. Nada por imposición ni por obligación. Pero si se va a dar de corazón, no va a ser el diezmo. Usted puede dar hasta más del diezmo. Hasta más del diezmo puede dar si lo hace de corazón, todas sus ofrendas, su donativo, su ayuda a la iglesia. Dice así, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometidas, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mire qué cautela, mire qué cuidado, mire qué precaución, qué corazón del apóstol Pablo. Dice así, prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso sí es una verdad. Conforme usted ofrende, conforme usted ayude a la iglesia, conforme usted ayude a su pastor, ofrendas pastorales, ofrendas, ayudas, donativos, generosidades. Esa es la práctica de la iglesia primitiva.
No aparece diezmo, aparecen ofrendas, aparecen colectas, aparecen donativos y que sale del corazón, que sale del corazón. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Eso es natural, eso se comprende, eso es lógico. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, esa era la práctica de la iglesia. Esa era la práctica de la iglesia. Y nosotros vamos a ver otro textito por acá, siempre a los Corintios, en primera carta de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, para todos, para los necesitados, para los que tienen cómo moverse dentro de la obra, no es centralizado, es para muchos, es para el pastor, es para los huérfanos, es para las viudas, es para los necesitados. No es centralizada la ayuda, no era centralizado la acción, no era centralizada la actividad que tenía la iglesia en cuanto a lo monetario. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga, el apóstol Pablo lo que anduvo enseñando en las iglesias. Él habla de ofrendas para los santos, para los administradores. ¿Correcto? Esa es la gran pregunta. ¿Y entonces de qué va a vivir el pastor? No, esa palabra, ese mandato diezmo está escrito, palabra de Dios. También está escrito que el que fuese hallado en fornicación tiene que morir a piedras. Pero muchas personas dentro de la iglesia que cometen fornicación, pregunto, ¿el pastor opta por matarlo a piedras o el pueblo opta? ¿Por qué un mandamiento se toma y el otro mandamiento no se toma? Todo el que tenía que administrar tenía un perfil que llenar como sumo sacerdote, como sacerdote. Pero ¿por qué los pastores de hoy en día no se rigen por ese perfil? Entonces, el tema es que no hay que agarrar uno solo y dejar los 612 mandamientos. Ahí está el detalle. Eso no es para la iglesia gentil. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Otra forma de ofrendar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tenían que estar listas. Pero, repito, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No dice $20, $50 por miembro, no dice $15 por miembro, no, que ponga aparte algo según haya prosperado. Es voluntario, no es exigido. Un miembro puede dar $100 en un culto, otro miembro puede dar 20, otro 15, otro $200, otro 500, según haya prosperado. Así camina la iglesia. Así camina la iglesia, así se pagan los recibos de agua, los recibos de luz, las cosas que se arreglan dentro de la casa de oración, así se mueve la obra. Oiga, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así dice la palabra de Dios. Entonces, esto queda muy claro. Pero para que nosotros entendamos estas cosas dentro de la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que profundizarnos para entender estas cosas. Repito,
El diezmo está en la palabra de Dios. El diezmo está en la palabra de Dios. La iglesia, aunque camine por la fe, necesita la monedita, pero no de esa manera. Hay quien que dice, si dicen que el pastorado es un negocio, poner una iglesia y ser pastor, pues hágase pastor, dicen, en una forma burlesca, en una forma sarcástica, en una forma de burla. Entonces, de escarnio, no se trata de eso. Como repito, hay mucha gente que defiende temas sin saber nada del tema. Solamente por un fanatismo, por defender a un ídolo, por defender a X persona, por defender a ciertas personas que le son de su agrado, pero sin darse cuenta de que no está contemplado en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente o generosamente, generosamente segará. Eso es palabra de Dios, eso es evidente. Mientras usted dé de corazón, desprendidamente, sin tristeza, lo que dé de su corazón, eso el Señor sí se lo recompensa. Pero se trata de ofrendas, de ayudas, de donativos. El pasaje que alabó el Señor de aquella viuda que la felicitó, la elogió y que dijo que ella es la que había dado más. ¿Qué estaban haciendo en esa ocasión? Pregunto, ¿qué estaban haciendo en esa ocasión cuando el Señor alaba a aquella viuda? Dice que estaban depositando ofrendas. Ofrendas estaban depositando. Y dice que muchos llevaban mucha ofrenda, pero la viuda dice que dio solamente 2 blancas, las moneditas más mínimas o de poco valor de aquel tiempo. ¿Sí? Y dice que ella es la que dio más que todo. ¿Por qué? Porque lo dio de corazón y dio todo lo que tenía. Entonces a esta persona alabó el Señor. Y sin embargo dice que aquellos daban más de lo que les sobraba. Entonces el tema pues solamente es pues carácter informativo. No es para polémica, muchos así lo entienden tal vez por el timbre de voz, pero en realidad nosotros hablamos verdad según palabra de Dios, ¿verdad? Según palabra de Dios. Nada lo inventamos, nada lo decimos con estrategias de hombres, con artimañas para seducir al pueblo, para cautivarlo, para sacarle la monedita. No, eso no es así. Que conforme yo me exprese, así voy a ganar. Hay pastores que dicen, voy a ir a predicar a tal lugar y me tienen una ofrendita, pero él ya está pidiendo porque él va a ir a predicar porque sabe que en esa predicación donde ha sido como invitado le van a tener su ofrendita de $200, $500, $100. Pero si no le paga, no camina. Entonces los apóstoles no caminaron de esa manera. Eso es lo que se está rechazando. O sea, eso es la astucia de muchos hombres que engañan al pueblo, que trabajan para la obra del Señor con humildad, con amor, con entrega, con espíritu recto, y que hasta hablan en lengua y que hasta se inspiran y que tienen esa forma de expresión para tener dormido al pueblo. Entonces es ahí cuando los miembros dicen que sí está siendo usado de parte de Dios. Pero él se esmera porque los diezmos son jugosos. Hay que escudriñar la palabra. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles no registra que la iglesia practicó el diezmo. Por lo tanto, no se está haciendo bien. Pero si usted quiere seguir diezmando, siga diezmando. Porque el día que usted deje de diezmar, le han hecho creer que por no diezmar, usted peca delante de Dios. El término diezmo, la forma diezmo,
Usted tiene un gran miedo, pero no le dicen que si no deja de pecar, se va a condenar. Eso sí no se lo dicen, porque si se lo dicen, no me gusta esta iglesia, me voy. Son muy estrictos. Me ofendieron, ahí sí se va. No les dicen la verdad. Eso sí es verdad, que si uno no deja de practicar el pecado, se va a condenar. Así se habla dentro de la iglesia por amor, por amor. Pero lo que sí les dicen, lo voy a leer. Esto se oye muy a menudo, pero lo que sí les dicen, malditos sois, me habéis robado. Y hasta se revisten para hacerle creer al pueblo que el Espíritu Santo los ha tomado, reclamando, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, no es así, no es así. El diezmo no es para la iglesia gentil. 3:8. Así les hablan de fuerte este texto. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, eso sí se lo dicen, que usted peca delante de Dios y es maldito si no ofrenda. Y por eso se rebusca, si no diezma. Y por eso se rebusca por dar el diezmo puntualmente, mecánicamente, obligadamente. Puede decir, lo doy de corazón. No, está fallando, porque lo que se da de corazón no es algo estipulado, no es algo con medida. Lo que se da de corazón es según haya prosperado. Gana $100 y va a dar 10. Eso ya está establecido, esto está estipulado, eso ya está declarado, eso ya es obligado. De 100, $10. Gané 200, $20. Pero lo que sale del corazón es de la generosidad que hay en usted. Puede ganar 200, puede decir voy a dar 50, más del diezmo puede dar, más del diezmo. Ganó $300, le corresponden $30 dar al pastor. Pero como usted ganó 300 y usted es generoso, usted hasta puede decir 100 le voy a dar. Hasta más del diezmo puede dar. Se da cuenta que para la ofrenda no hay límite, sino que es según haya prosperado, según haya prosperado. Ofrendas para la iglesia del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga.